hacer este número de la revista, una revista tan bonita como objeto de arte. Pues al doctor Viesca también por invitarnos. Bueno, a principios del siglo XX la ciencia descubre y da a conocer al mundo occidental un conjunto de plantas sagradas, endémicas en varias regiones de México, cuya principal característica son sus componentes activos, inductores de estado ordinario de conciencia. En realidad, ya habían sido descubiertas muchos siglos antes por los pueblos autóctonos y su existencia registradas por los frailes evangelizadores en las primeras décadas del periodo colonial, quedando en el olvido hasta que su presencia en varios pueblos indígenas fue dada a conocer por antropólogos y otros científicos desde el siglo pasado. En México se ha reportado ampliamente el uso habitual de numerosas plantas de los dioses o plantas sagradas, así denominadas por su poder intrínseco de establecer para quienes las ingieren la comunicación con la divinidad y de crear nuevas y diferentes imágenes del mundo, como sostienen Schultes y Hoffman. Tenemos aquí un mapa que seguramente está incompleto de la distribución de algunas de las plantas sagradas, elaborado a partir de mi propia experiencia y la de otros investigadores. El peyote, los hongos, la semilla o hierba de la Virgen, el quieri, el huitlácac, la escapastura o hierba de la pastora, la santa rosa, el tabaco y las daturas, entre otros, han brindado a los pueblos originarios la facultad de percibir y vivir y gozar de la comunión con lo sagrado y las divinidades, con la finalidad de conocer lo desconocido, responder a preguntas inquietantes y comprender la realidad de este y de otros mundos. Es precisamente porque las divinidades se hacen presentes, como decía Julio, con la ingesta de plantas sagradas, que en 1979 Watson, con otros científicos, acuñó para definir a los psicotrópicos empleados en muchas culturas del mundo el neologismo enteógeno, que significa volverse divino interiormente o Dios dentro de nosotros. Reconociendo que términos como alucinógenos, psiquedélicos o psicotomimético, empleados hasta el momento para designarlos, no correspondían a su verdadero significado, valor y uso. La importancia de la propuesta, a mi manera de ver, reside en la posibilidad de demarcar el uso ritual de las plantas sagradas por parte de los pueblos indígenas para fines rituales, adivinatorios y curativos, del consumo de sustancias psicoactivas, narcóticas, enervantes, estupefacientes, con fines alucinatorios, embriagantes, lúdicos y recreativos en el mundo moderno. Si bien, como lo han señalado Schultes y Hoffman en el libro Las plantas de los dioses, sigue siendo un acertijo de la naturaleza el por qué ciertas plantas producen sustancias con efecto específico en las funciones mentales y emocionales del hombre, en el sentido de su percepción e incluso en su estado de conciencia, no podemos decir lo mismo, digo yo, acerca de su aprovechamiento desde los tiempos antiguos, como lo demuestra Mercedes de la Garza en su libro Sueño y Éxtasis, visión chamánica de los nahuas y los mayas. Y del periodo colonial también, y de la función que hoy en día todavía desempeñan las plantas sagradas en los procesos de adivinación, sanación y propiciación. Por supuesto que de no haberse demostrado empíricamente día con día su eficacia, no habrían sobrevivido en México por 5 largos siglos, a pesar de haber sido objeto de las acciones represivas dirigidas tanto a sus usuarios, enjuiciados ante el Santo Oficio de la Inquisición, como a las plantas mismas, en el intento de eliminarla y erradicar para siempre su uso en la Nueva España. A pesar de su trascendencia, el tema de los llamados enteógenos ha sido soslayado durante décadas y solo recientemente se han publicado nuevas investigaciones. Lo que han evidenciado sus aportaciones es que el vínculo entre el consumo ritual de enteógeno y el chamanismo es ya un hecho incontrovertible y por consiguiente el papel primordial de los estados no ordinarios de conciencia para la praxis chamánica. Ha sido ya demostrado con pruebas de laboratorio que han podido también determinar sus componentes y experimentos mediante su ingesta, que las sustancias psicotrópicas contenidas en ciertas hojas, semillas, hongos y cactus producen en nuestro cerebro modificaciones agudas de la percepción y estados contemplativos peculiares que Stanislav Grof llama fenómenos mentales transpersonales, los cuales denotan las experiencias de trascender las limitaciones personales del cuerpo y del ego.
Si bien no dudamos que los enteógenos generan un estado modificado de conciencias, no podemos olvidar que los chamanes experimentan tales estados también sin necesidad de consumirlos. A mi manera de ver, podemos distinguir 3 tipos de trance, es decir, estados, que realmente son 2, estados de conciencia chamánicos que favorecen el traslado de estos especialistas rituales a otros mundos, dimensiones invisibles e intangibles de la realidad que los pone en comunicación con sus auxiliares y protectores. Estos 2 estados son el endógeno y el que se divide en, que tiene también una particularidad con el trance de incorporación, y el enteogénico. El endógeno es inherente y natural y se presenta cada vez que el especialista lo requiere, por ejemplo, cuando efectúa la lectura del huevo y de cualquier medio de adivinación ante el paciente y sus familiares y en el transcurso del acto curativo. Implica diferentes niveles dependiendo del estado de concentración del especialista y el grado de interacción con los presentes. Una modalidad de trance endógeno es también el trance de incorporación, que es propiciado por la salida del espíritu de la persona, que también en ciertos ámbitos se ha llamado medium, lo cual permite la incorporación de la entidad que se manifiesta a través de su cuerpo, un difunto, algún santo o el espíritu de un chamán. Se caracteriza por la pérdida total de la conciencia, por lo cual se presenta como un trance profundo de tipo mediúmnico. El segundo es el trance enteogénico, producido por las sustancias psicotrópicas que contienen las plantas. Quienes lo experimentan están profundamente inmersos en las visiones y percepciones que los enteógenos generan, aunque no se aíslan totalmente de su entorno. A diferencia de los anteriores, el trance enteogénico no es exclusivo del chamán. Cualquiera que consuma alguna de estas plantas, con o sin acompañamiento del especialista, puede vivir experiencias similares. Me atrevo a pensar que el trance, como estado de conciencia ampliada, podría haberse presentado en el transcurso de la evolución humana en una primera etapa inducido por el consumo de plantas, semillas, hongos o cactus, cuyo efecto psicotrópico en el cerebro podría haber trazado el camino hacia una particular predisposición a este tipo de estado de conciencia. En ese sentido, considero que la observación de Schultes y Hoffman apoya esta conjetura, dado que afirman que las hormonas cerebrales, noradrenalina y serotonina, están provistas de las mismas estructuras básicas de los alucinógenos y actúan en los mismos sitios del sistema nervioso, alterando, suprimiendo, estimulando, modificando las funciones psicofisiológicas asociadas a estas zonas del cerebro. De hecho, sostengo, digamos, como hipótesis, que los especialistas del trance podrían contar con una sobredotación de estas hormonas. Bueno, cosa que realmente no creo que no está comprobada. Regresando a la evolución humana, podemos suponer que los estados modificados de conciencia, inducidos en una primera etapa por el consumo de enteógenos, se asentaron y afianzaron en el transcurso de la filogénesis como una característica que podía presentarse de manera aleatoria en algunos individuos, quienes tendrían, gracias al dominio adquirido sobre las técnicas arcaicas del éxtasis, como las define Eliade, mayores ventajas con respecto a los demás en ciertos campos del conocimiento vinculado a la vida en común, propiciar la caza, por ejemplo, y asegurar la sobrevivencia del grupo. La primera etapa del chamanismo se vincula a las sociedades cazadoras-recolectores. Quizá en la creación de una visión del mundo primigenia y de las múltiples dimensiones de la realidad, del mundo invisible e intangible, los chamanes desempeñaron un papel fundamental. Como dijo Houston Smith, parafraseando autores como Graves, Watson y Alan Watts, es probable que la mayoría de las religiones haya surgido de teofanías químicamente inducidas. La psilocibina y la psilocina de los hongos, el amida del ácido lisérgico, de turbina corimposa y violacea, la mescalina del peyote, la salvinorina A de la salvia divinorum, el tetrohidrocannabinol de la cannabis, los derivados del tropano de las daturas, para nombrar los más importantes, han auspiciado desde tiempos remotos la comunión del ser humano con lo divino. De las propiedades de los enteógenos de propiciar la comunicación y la comunión con las divinidades se han aprovechado los chamanes desde la prehistoria hasta nuestros días. El uso ritual de enteógenos desde siempre ha atendido las necesidades más apremiantes y vitales para el ser humano,
garantizar el alimento, propiciar la buena salud, vencer las desgracias, combatir el infortunio y conocer más allá de lo conocido, de lo visible y lo previsible, predecir y conocer el futuro por medio de presagios y vaticinios. Este ha sido el campo de acción de los chamanes al servicio del individuo y la comunidad. La praxis chamánica se ha desempeñado fundamentalmente bajo 3 propósitos: la adivinación, la curación y la propiciación-reparación. La adivinación pretende conocer las causas de padecimientos y desgracias y dilucidar enigmas de toda índole. Con base en un diagnóstico, el chamán actúa debidamente para restituirle la salud a los enfermos. Funge como mediador cuando se trata de demandar y obtener de los númenes protectores toda clase de beneficios que favorezcan a la comunidad, así como pedir perdón y reparar las ofensas cuando individual o colectivamente se infringió el principio de la reciprocidad, el cual establece que hay que agradecer y dar para recibir. En el México antiguo, con los enteógenos, hongos, plantas, cactus y semilla, se preparaban bebidas embriagantes, octli, que eran consumidas en rituales colectivos, así las define Wasson. Julio, en su libro La mirada interior, planta sagrada en el México amerindio, documenta precisamente a través de las obras escritas por los cronistas españoles, como dijo hace un momento, el consumo ritual de estos de hongos Cuauh Nanácat, en ocasión del ascenso del poder de algún gobernante, donde participaban hasta 2000 invitados, quienes danzaban al son de los tambores a lo largo de varios días. En las descripciones de los areitos, vocablo que los cronistas tomaron del pueblo caribe de las Antillas, y que alude a los ritos religiosos celebrados con danzas y cantos, se refieren las plantas sagradas como flores. Gordon Wasson, en su obra El hongo maravilloso, Teonanácat, señala que el término Xochitl, flor, designaba entre los nahuas antiguos la guerra y los enteógenos, los cuales descubrió en la magnífica estatua de Xochipilli, el príncipe de las flores, donde el artista con sublime maestría había esculpido hongos, las flores del oloriuqui, el tabaco, la de Siniquichi y la Poyomatli, la flor del cacahuachochi. Algunas de estas flores también las encontramos representadas en 2 murales de Teotihuacán, en el árbol florido de Tepantitla y en la serpiente emplumada de Techinantitla. Este último expuesto en el Museo de Bellas Artes de Young de San Francisco, California, donde fue a parar después de haber sido extraído ilegalmente del país en los años 60. En ambos murales, junto a las flores sagradas, flotan en las corrientes de aguas que discurren alrededor del árbol florido que brota de la diosa pintada en el mural de Tepantitla, emanan de la boca de la serpiente emplumada del mural de Techinantitla, ojos incorpóreos, que tanto Gordon Wasson como Jonathan Ott identifican con los estados visionarios o enteogénicos, o el ojo visionario del vidente. Podrían ser no tanto los ojos de quien hace uso de los enteógenos, sino de las plantas mismas, de los númenes que le hablan y le muestran a través de visiones lo que perciben mediante sus propios ojos. La presencia de estos murales en este gran complejo religioso hace suponer a Wasson que Teotihuacán fue un vasto santuario consagrado a los 2 o 3 alucinógenos que disfrutaban de un prestigio superlativo. Hospedaba en sus edificios enjambre de cenáculos donde pequeños grupos de peregrinos, refiere Wasson, se reunían para consultar a los enteógenos bajo la dirección de 1 o 2 o más hierofantes. Durante las centurias, calcula este etnomicólogo, se llevaron a cabo rituales con peregrinos provenientes de todas partes de Mesoamérica. Los hierofantes los esperaban en la noche en el recinto sagrado para escuchar las preocupaciones que cada uno tenía y suministrarles la poción preparada con hongos o las semillas de maravilla. Imaginan sus soberbias máscaras y vestimentas, sus cantos, el sonido rítmico del tambor, la fragancia del copal y de otras hierbas olorosas. Los rituales descritos por los historiadores de la colonia evidencian el consumo de enteógenos en el contexto de rituales colectivos celebrados en los patios de los templos, expresión de la religiosidad nahua antigua. Asimismo, notamos la importancia de la consulta de los oráculos por parte de pequeños grupos de peregrinos quienes se hospedaban en las celdas de los palacios de Teotihuacán, donde
donde buscaban, entre otras razones, alivio a sus pesares. Otro escenario es el que nos imaginamos al leer los testimonios de acusadores y acusados en los procesos instrumentados por el Santo Oficio de la Inquisición, una vez consumada la conquista militar y espiritual, cuando el culto a los dioses y el uso ritual de las plantas sagradas se trató de extirpar. En las primeras décadas del siglo XVII, desempeñando funciones de ministro de indios en varios pueblos de Guerrero, Hernando Ruiz de Alarcón se encargó de quemar y destruir todo lo que encontraba como muestra innegable de la superchería de aquellos gentiles. La gente resguardaba en los altares domésticos con mucho cuidado y respeto diminutas canastas que ocultaban las semillas del Oriuki, el oráculo que desvelaba la verdad de las cosas. Persiguió también a quienes hacían uso de las plantas sagradas con la esperanza de acabar de una vez por todas con esas costumbres diabólicas. A pesar de tanto esfuerzo y dedicación, no lo logró, en parte porque la gente mantuvo en secreto el conocimiento en torno a estas plantas. Un relato recopilado por Lilian González, Entre los Nahuas de Guerrero, la misma región donde se ensañó Ruiz de Alarcón, explica cómo el rey Juan Motecuzoma mandó esconderla a la planta Huitlacatzintli, Solandra guerrerensis, a los de Acatlán y Citlala. Sabemos que en la Nueva España estaba bastante extendido el uso de estas pociones enteogénicas. Desde los primeros años después de la conquista, los frailes evangelizadores se encargaron de extirpar cualquier manifestación de idolatría, herejía y apostasía. La preservación de la fe católica implicó ante todo vigilar que cualquier expresión de culto se apegara al mandato de la Iglesia, por lo cual los frailes estuvieron muy atentos a localizar a todo transgresor, instando tanto a la autodenuncia como a la delación de aquellos que habían incurrido en alguna falta, una manera muy común de limpiar la conciencia y alcanzar el perdón divino. El uso de brebaje que contenían semillas, hongos y peyotes con fines adivinatorios y curativos que buscaban respuesta sobre el origen de una enfermedad o una desgracia, o acerca del paradero de una persona extraviada, animales y objetos perdidos, así como la recuperación de la salud, era considerado una muestra de la superstición e idolatría que aún profesaban los indios, pues se decía que incitaban a la locura, al desenfreno, la borrachera, pero estaban prohibidos sobre todo por las visiones que procuraban favorecidas por el mismo demonio. Las actas de los procesos instruidos por el Santo Oficio de la Inquisición revelan su uso entre la población perteneciente a las diversas castas, producto del mestizaje entre españoles, indígenas y negros. Hoy día persiste entre los pueblos originarios de México el uso ritual de enteógenos vinculado al conocimiento y la práctica del chamanismo en rituales públicos y privados. Como resulta de las fuentes mencionadas, a través de la historia los enteógenos han cumplido con un cometido, han ayudado a resolver dudas, a superar los obstáculos y mejorar la vida de las personas, familias y colectivos. Es importante destacar alguna pauta de su consumo. La ingesta es de noche, porque la oscuridad favorece las visiones y el silencio la concentración. La persona que requiere ayuda de un enteógeno lo ingiere para ver y escuchar por ella misma lo que el numen que está en la planta y es la planta misma le quiere comunicar. Es él el que habla, revela lo que se quiere saber, desenmascara culpables e instruye sobre cómo proceder, pero a menudo es también quien favorece la aparición de alguna divinidad. Si el consultante tiene miedo por lo que puede ocurrir, es el especialista ritual el que lo toma, o ambos. Mientras dura el efecto de la sustancia psicoactiva contenida en la planta, de 2 a 6 horas aproximadamente, las vivencias que produce el trance, que siguen un patrón particular dependiendo del imaginario de cada pueblo, pero que también muestra secuencias similares, denotan una íntima comunión con la entidad o las entidades divinas que se hacen presentes. En los dos casos que conozco más de cerca, el de la hierba de la Virgen y Pomea violacea o tricolor, que emplean en la mixteca oaxaqueña mezclada con la semilla de San José, Datura stramonium, Variedad godroni, y el de los hongos psilocibe que encontramos en la Sierra Mazateca, es la Virgen María y la Virgen María acompañada de Jesucristo, quienes esclarecen las incógnitas y revelan cómo resolver el problema. El mensaje se recibe sin vacilación porque es la verdad revelada. Durante el trance inducido por el honguito, si es el caso, desfilan ante el enfermo él o los culpables de su condición,
quiénes urdieron el plan para beneficiarlo y quién lo ejecutó, el brujo. La Virgen misma le indica al consultante cómo quitarse el mal, cómo soplar sobre su cuerpo, lavarlo, limpiándolo del daño que le ha sido infligido. En el caso de un muchacho fueron 4 vírgenes vestidas de rojo quienes le extirparon de un ojo pelos de tarántulas mezclado con veneno de alacrán, causantes de la pérdida paulatina de la visión, como él narró. Cuando sobreviene el efecto de la hierba de la Virgen, la persona se ataranta, y como dice la gente, es la misma la que nos hace hablar, mediante nosotros, que implica también la entidad misma de la planta. Cuando sobreviene el efecto de la hierba de la Virgen, la hierba de la Virgen anuncia por qué la persona está enferma, pero también da instrucciones acerca de cómo se debe curar o cómo solucionar el problema que la aflige. Inclusive se vale de la persona en trance para vaticinar sucesos futuros. El uso ritual de la semilla de la Virgen en la Mixteca oaxaqueña tiene una particularidad. No es el curandero quien suministra y acompaña a la persona que toma la poción preparada con la semilla, como decía, de Hipomea y datura, sino una experta en su preparación que conoce la cantidad exacta, muele la semilla con otros ingredientes y deja reposar el preparado en el altar de la casa o incluso lo lleva a la iglesia y lo oculta bajo la saya de Santo Domingo de Guzmán, patrón del pueblo. Ella misma, con algún familiar, acompaña a la persona que toma la poción para escuchar lo que el ente divino declara acerca del problema por el cual ha sido consultada y se asegura que la familia siga las indicaciones que ella ha dado de manera exacta. Por ejemplo, si la persona está enferma por un susto, algún pariente tendrá que llevar una ofrenda al lugar donde éste ocurrió para rescatar el espíritu del enfermo que se encuentra atrapado allí. Tanto con la semilla de la Virgen como con el honguito, el papel de la especialista mixteca y de la chonchiné, la sabia mazateca con quien he trabajado, es cuidar de quien se encuentra bajo el efecto del psicotrópico. Tienen que asegurar que nada y nadie interfiere con la consulta e intervenir de manera oportuna cuando algo amenaza la integridad física o psíquica del paciente. Como le sucedió a la especialista de la semilla, que tuvo que echarle un balde con agua al hombre que se echó a correr para perseguir al culpable de su lastimoso estado. La sabia mazateca, por su parte, chupa la fuerza del hongo cuando algo anda mal y de este modo logra sacar a la persona del estado de trance. Tanto en el caso de la semilla como en el del hongo o de cualquier otro enteógeno, el estado ampliado de conciencia que éste induce en quien lo ingiere le confiere, mientras dure su efecto, el poder de ver y saber que detenta el chamán en todo momento, es decir, que lo dota temporalmente de las cualidades chamánicas que lo conducen a un acto de adivinación y de autosanación, a diferencia de lo que ocurre en los rituales de limpia, donde es el chamán, en virtud de haber sido investido con el don y en tanto especialista del trance, quien preside el proceso de adivinación y curación y es el único responsable del éxito de sus acciones. Por tanto, quien se somete a su cuidado experimenta la curación sin jugar aparentemente un papel activo en ella. Por el contrario, quien consume una planta sagrada es artífice de su propia sanación, es agente activo de ella. Es la gran ventaja que adquiere el profano al valerse de un medio tan poderoso. Vive la experiencia en primera persona. Él mismo realiza el viaje al otro mundo. Él mismo ve y habla con las divinidades y se da cuenta por él mismo de lo que le está pasando. Él es el principal generador de la disolución de todo problema que le aflige y la transformación profunda de su existencia. Entonces, si regresamos al planteamiento inicial acerca del trance, la distinción entre trance endógeno y enteogénico, podemos afirmar lo siguiente. Mientras que el primero, el endógeno, es facultad de unos cuantos elegidos, el trance inducido por un enteógeno está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a consumirlo, dado que la sustancia psicoactiva que contiene actúa directamente sobre su cerebro. Estamos ante un enigma. Es difícil saber, si no imposible, qué pasa en la conciencia y el inconsciente de quien consume el enteógeno o del especialista ritual que lo hace para ayudarlo. Como decía, el primero vive en primera persona los acontecimientos que causaron la enfermedad o el problema que lo aqueja, mientras que cuando lo consume solo el especialista, este toma su lugar y es él quien lleva la batuta. Podríamos pensar que en ambos casos, el paciente de manera directa
o indirecta, experimenta una toma de conciencia de los hechos, se entera de las razones y causas de su estado y sobre todo hace lo que la divinidad le indica para deshacerse del daño o se pone en manos del especialista para que sea éste quien ejecute las instrucciones recibidas. En este caso podemos arguir que eventualmente el esclarecimiento de las circunstancias que provocaron su estado podría promover la solución del conflicto o la recuperación de la salud a través de una abreacción, es decir, una descarga emocional por medio de la cual un individuo se libera del afecto ligado al recuerdo de un acontecimiento traumático, lo que evita que éste se convierta en patógeno o siga siendo. Esta afirmación es válida sobre todo para los casos de susto. El trance pondría al descubierto aspectos y acontecimientos olvidados que el sujeto podría haber relegado a algún lugar oscuro y recóndito del inconsciente, que emergerían para explicar ciertos traumas psíquicos que en algún momento de la vida se manifiestan a nivel somático. La sustancia psicoactiva promovería un proceso de búsqueda, hurgaría en el inconsciente con el fin de identificar el penoso suceso que desencadenó la crisis. Finalmente desligaría sus ataduras y dejaría que emergiera a la superficie de la conciencia. Al tomar conciencia de que es un susto el causante de su problema, resolvería el trauma al asumirlo como tal. Sin embargo, la resolución de los casos de brujería muy frecuentes en los pueblos no necesariamente sigue esta misma lógica. Es posible que bajo el efecto de la psilocibina una mujer que sufre de dolores en todo el cuerpo vea en el trance a sus victimarios y se dé cuenta de cómo perpetraron el maleficio, o bajo el efecto de la psilocibina armó su propia explicación de las causas de su enfermedad y a partir de acontecimientos de su vida pasada imaginó que los culpables eran su exmarido y un exnovio. ¿Es posible que el enteógeno enseñe lo que el consultante desconoce? ¿O será que el enteógeno revela lo que verdaderamente ha ocurrido? Si aceptamos esta última afirmación, estamos aceptando dos cosas: que la brujería y la adivinación existen, son posibles, que se puede hacer daño a alguien a través de ciertos procedimientos y que es posible saberlo bajo el influjo de la sustancia química, es decir, quién sabe. No hay respuesta por el momento a todas estas suposiciones. Sabemos que la mayoría de las personas, inclusive niños, que están más allá de toda esta posibilidad de reflexión, ¿no?, o de darse cuenta de muchas cosas, han tomado microdosis de la poción preparada con la semilla de la Virgen y han sanado. No sabemos a ciencia cierta qué factores auspician la transformación que comporta la curación o la resolución de un conflicto, pero partimos de una certeza: las sustancias psicoactivas contenidas en los enteógenos actúan sobre el cerebro propiciando modificaciones de la conciencia y se consideran por ello facilitadores de procesos psicoterapéuticos por su capacidad de encauzar regresiones profundas hacia el inconsciente. Pero, como sostiene Jensen, cuando penetramos en el ámbito de la psique con el poderoso auspicio de los enteógenos, exploramos un espacio cuyas fuerzas siguen siendo en gran parte desconocidas. Entonces, bueno, creo que terminaría diciendo que no sabemos nada con respecto, salvo que efectivamente hay ciertas sustancias que actúan en el cerebro, pero esa relación de las reacciones, de esas percepciones que tiene el cerebro, su conexión sobre todo con la conciencia, ¿no? Todo está obviamente vinculado con la mente, pues realmente no la desconocemos. Y pues la idea de que todos estos conocimientos que tienen los pueblos originarios de México, que siguen conservando, aunque pues evidentemente están en peligro, ¿no?, por muchas razones, son en realidad elementos que pueden servirle a todos, ¿no? Como sabemos, se han hecho el experimento, pero bueno, con todas estas restricciones, con el hecho de que muchas cosas se tienen que esconder, en realidad no podemos de alguna manera, la investigación está prácticamente prohibida, ¿no? También, mientras que en Estados Unidos, ¿verdad?, que siempre se adelantan, justamente están haciendo mucha investigación con la psilocibina desde hace... Bueno, pero lo hacen, bueno, lo hacen porque, bueno, creo que tienen otros mecanismos para darle la vuelta. Entonces, la cuestión es que creo que hay ahí un gran potencial para toda la humanidad, digamos,
pero que nosotros, perteneciendo a otro sistema de ideas cultural ligado a la racionalidad, como decía Julio, a que todo lo que, solamente lo que se puede explicar es verídico, entonces pues estamos de alguna manera separados, ¿no?, de este conocimiento, y pues a veces sufrimos las consecuencias. Gracias.